Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos ya al espacio de las noticias del día, mirando a la actualidad, a las últimas horas. Con buenas noticias en estos momentos, el periodista Kake Minués ha sido puesto en libertad por el régimen de Nicolás Maduro, que le mantenía secuestrado tras ser detenido por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana. El reportero colaborador de OK Diario y de La Gaceta, cuya detención se produjo tras la jornada electoral en Venezuela y mientras denunciaba un fraude electoral a favor de Maduro, está siendo a estas horas trasladado a Bogotá, a Colombia, para ser deportado a España, después de haber pasado casi una jornada completa detenido precisamente por la inteligencia venezolana. Tanto la Embajada de España en Caracas como el Ministerio de Exteriores han realizado gestiones para conocer la situación del periodista que se encontraba en el país iberoamericano para cubrir las elecciones presidenciales. Kake Minués era conocedor de que el régimen le vigilaba. El reportero ya no dormía en el Hotel Renaissance de Caracas desde hace varios días, sabedor de que los sicarios de Maduro le esperaban para detenerle. Kake Minués ha liberado y deportado a España después de pasar prácticamente un día entero secuestrado en Venezuela. Precisamente mirando a Venezuela, la oposición venezolana informa que ya tiene más del 50% de las actas electorales que demuestran un triunfo aplastante del candidato Edmundo González Urrutia. Muchos países, como están viendo durante las últimas horas, reivindicando el triunfo de la oposición, precisamente en estos momentos dice que ya ostentan el 50% de las actas que demostrarían una victoria aplastante por parte de la oposición de Nicolás Maduro. Ayer muchas encuestas hablaban de hasta un 70% de votos para el candidato de la oposición. En estos momentos dicen que con el 50% de las actas demuestra un triunfo impresionante, un triunfo aplastante sobre Nicolás Maduro. Precisamente miramos también a varios países latinoamericanos, en concreto son 9 los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En un comunicado, el que están viendo precisamente en sus pantallas, manifiestan su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela y exigen la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes que aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano que participó masiva y pacíficamente. Dicen que el conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas. Añaden en este comunicado que sus gobiernos van a solicitar una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular enmarcada en la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia en su región. Uno de los países más beligerantes en este aspecto, en este sentido, sin duda es Argentina. El vocero presidencial Manuel Adorni ha dicho este lunes que el gobierno nacional condena el fraude electoral perpetrado por el dictador Nicolás Maduro. Estas son sus palabras. Escuchamos a Manuel Adorni. República Bolivariana de Venezuela. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales, que por supuesto, veedores que no sean títeres del régimen chavista. Ayer el pueblo venezolano se manifestó en paz y de acuerdo a las actas a las que se tuvo acceso la oposición, la enorme mayoría votó la opción de cambio. La enorme mayoría votó a favor del mundo libre, occidental y capitalista, a favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener un modelo económico. Decía Adorni que no van a convalidar ningún resultado que no esté validado por veedores internacionales, que no sean, decía, títeres del régimen chavista. Argentina carga contra Venezuela, habla de fraude electoral en la victoria de Nicolás Maduro. Precisamente el propio Maduro, en el discurso tras su victoria en los comicios del domingo, ha respondido a las acusaciones de fraude hechas por su homólogo argentino Javier Milei, a quien calificaba de sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. En este sentido, decía literalmente: a Milei le digo, no me aguantas un round, bicho cobarde traidor a la patria, eres un tronco de fascista. Así arremetía al mandatario de la República Bolivariana, después de que Milei denunciara a través de sus redes sociales un presunto fraude cuando aún no se conocían los resultados de las votaciones. Decía el propio Maduro: ya este pueblo dijo no al capitalismo salvaje y desde Caracas, Venezuela, digo no a Milei. Así insistía frente a la multitud de venezolanos que la apoyaran gritando, mientras terminaba diciendo: Milei basura, sos vos la dictadura.
También miramos a Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha pedido a las autoridades electorales de Venezuela que publiquen la tabulación detallada de los votos en las elecciones del domingo para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. En su comunicado ha señalado que Estados Unidos aplaude al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio, a pesar de los importantes desafíos y las profundas preocupaciones sobre el proceso. Añade que ahora que la votación ha concluido es de vital importancia que cada voto se cuente de manera justa y transparente. También miramos a China, que ha felicitado este lunes a Venezuela por una exitosa celebración de elecciones y al actual presidente Nicolás Maduro por su reelección después de que el Consejo Nacional Electoral del país caribeño anunciara su victoria en los comicios celebrados este domingo. El portavoz de la Cancillería china, Lin Yan, agregó hoy en rueda de prensa que China y Venezuela son buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente. Escuchamos el mensaje de China a Venezuela. 顺利胜选连任，中美是相互支持的好朋友、好伙伴。今年是中美建交50周年，中方高度重视中美关系的发展，愿同美方一道努力，不断丰富中美全天候。 Precisamente el portavoz ha expresado su esperanza de que el desarrollo de los lazos entre ambos países, que elevaron en 2023 a nivel de su relación bilateral, asociación estratégica contra viento y marea durante la visita de Maduro a China, beneficie a ambos pueblos. También miramos a Rusia, que llama a las fuerzas políticas, tanto dentro como fuera de Venezuela, a abstenerse de provocaciones tras las recientes elecciones presidenciales celebradas en el país sudamericano. Es lo que declara el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Dice literalmente: Rusia insta a todas las fuerzas políticas dentro y fuera de Venezuela a abstenerse de acciones provocativas que puedan perturbar la situación en el país y socavar la seguridad regional. Es lo que indica el comunicado. Según Moscú, la democracia verdadera significa la soberanía del pueblo. Así, opina que solo el pueblo del país tiene el derecho a decidir quién dirige el Estado sin injerencias externas. El ente diplomático ruso subrayó que los comicios se celebraron de una manera organizada y tranquila, sin violaciones graves. La nota agrega que, según la información de observadores electorales rusos, fue garantizada la transparencia e imparcialidad del proceso de votación. En Europa, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha solicitado este lunes transparencia en el proceso de elecciones que se celebró este domingo en Venezuela. Es lo que informa Servimedia. Borrell reclamó transparencia del proceso electoral para que la voluntad de la ciudadanía sea respetada. Decía el propio Borrell: el pueblo de Venezuela votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva. Su voluntad debe ser respetada. Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de las mesas electorales. También pendientes de la tensión en Oriente Medio, el ejército de Israel ha bombardeado esta noche de forma simultánea 7 regiones del interior del sur del Líbano, en respuesta al ataque de Hezbollah que mató a 12 niños y adolescentes en un campo de fútbol en la ciudad drusa de Magdal Shams. Mientras se eleva la presión internacional para intentar desactivar la tensión, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, ha instado a relajar las tensiones. Siria y el Líbano aseguran que el ataque no ha sido de Hezbollah, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, quiere una investigación. El Gabinete de Seguridad de Israel autorizó este domingo al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu a decidir sobre la forma y el momento de la respuesta al ataque con cohetes en los altos del Golán ocupados por Israel, que mató a 12 adolescentes y niños y que Israel y Estados Unidos atribuyeron al grupo de Hezbollah, que por cierto negó ser responsable del ataque del pasado sábado. Precisamente mirando a Oriente Medio, Israel quiere dañar a Hezbollah, pero no quiere arrastrar a la región a una guerra total. Es lo que apunta un alto funcionario de defensa israelí, mientras otros 2 funcionarios dijeron que el país se estaba preparando para la opción de unos pocos días de combate. Los funcionarios hablaron mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu convocaba a evaluaciones de seguridad y a su gabinete de seguridad a última hora de este domingo, un día después de que el ataque en los altos del Golán ocupados por Israel matara a 12 niños y adolescentes. Precisamente el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha afirmado este lunes en una publicación en las redes sociales que Hezbollah lanzó su último ataque a los altos del Golán con respaldo iraní. Decía Netanyahu: es un desastre terrible. Como todos los ciudadanos de Israel, estamos profundamente conmocionados por esta terrible matanza. Es lo que escribía, repitiendo que Israel va a responder de manera enérgica. Mientras tanto, Hezbollah dijo anteriormente que el incidente se debió a un mal funcionamiento del Iron Dome. El ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, Abdallah Bouhabib, ha pedido una investigación internacional sobre el ataque, ya que aún no está claro quién fue el responsable del mismo.
Precisamente Hezbollah ha lanzado este lunes decenas de cohetes contra el norte de Israel en respuesta a un mortal bombardeo contra el sur del Líbano en medio de una creciente tensión después de que el Estado judío le acusara de matar a 12 civiles el sábado en los altos del Golán ocupados. Hezbollah anunció en un comunicado que sus combatientes bombardearon el puesto militar de al-Baghdadi con decenas de cohetes tipo Katyusha en respuesta a un previo asesinato perpetrado este lunes por las fuerzas israelíes en la localidad de Chakra, en el sur del Líbano. Un dron israelí disparó esta mañana contra un vehículo en la carretera que une las localidades de Maïs al-Jabal y Chakra, mientras que un segundo bombardeó, en este caso alcanzando el lugar tras la llegada de una motocicleta con 2 personas a bordo, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. También miramos al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ha sugerido una posible acción militar contra Israel, estableciendo paralelismos con la participación de Turquía en Karabaj y en Libia. Decía Erdogan: haremos con ellos lo mismo que hicimos cuando entramos en Karabaj y en Libia. No hay nada más que hacer, solo tenemos que ser fuertes para poder participar en estas etapas. Es lo que apuntaba en una reunión política del Partido de la Justicia y el Desarrollo en Rize, en el norte de Turquía. En referencia a las acciones de Israel en Gaza, Erdogan reiteró su postura, diciendo que van a hacer con ellos lo mismo, que no hay nada más que hacer. Decía que solo tenemos que ser fuertes para poder dar estos pasos. Debemos ser muy fuertes para que Israel no pueda hacer esto a Palestina. Los comentarios de Erdogan hicieron referencia a la captura de la disputada región de Nagorno-Karabaj durante el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Turquía suministró drones a sus aliados azerbaiyanos y tras la victoria envió fuerzas de reconocimiento a la zona. En Irán, el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha advertido este lunes durante una conversación con su homólogo francés Emmanuel Macron de que habrá graves consecuencias si Israel comete el gran error de atacar Líbano. Decía literalmente: si Israel ataca al Líbano cometerá un gran error que tendrá graves consecuencias para él. Es lo que apuntaba Pezeshkian a Macron, según informa la agencia Tasnim. El aviso del mandatario iraní se produce en medio de las especulaciones acerca de la respuesta de Israel al ataque atribuido a su aliado Hezbollah, que causó la muerte de 12 niños en la localidad rusa de Magdal Sam, situada en los altos del Golán ocupados por Israel. Miramos también a Francia. Los equipos de redes de las operadoras de telecomunicaciones SFR, Bouygues y Free sufrieron múltiples sabotajes en la madrugada de este lunes en distintos puntos de Francia. Según informa el periódico Le Parisien, los actos de vandalismo contra estas compañías se produjeron en los departamentos de Herald, Bocas del Ródano, Oise, Mosa, Drôme y Aude. Según una fuente policial, se denunciaron cortes de fibra. Se registraron al menos 28 incidentes simultáneos que afectaron tanto a un número indefinido de clientes fijos y móviles dentro del país como a las operadoras extranjeras que utilizan la red SFR. Mientras, la noche del domingo fue detenido y puesto bajo custodia un activista de extrema izquierda que llevaba en su vehículo llaves de acceso a las instalaciones técnicas de la red ferroviaria, además de pinzas de corte. El hombre está siendo investigado en relación con los sabotajes que afectaron a varios sitios de la red ferroviaria de París el pasado viernes. También miramos a Alemania. El portavoz del gobierno alemán ha instado este lunes a los ciudadanos de su nación en el Líbano a abandonar ese país en medio de temores de que Israel pueda llevar a cabo allí una operación contra Hezbollah. Mientras tanto, compañías aéreas como Air France y Transavia cancelaron sus vuelos a Beirut. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores libanés afirmó que las tensiones están siendo discutidas por las partes relevantes, incluidos Estados Unidos y Francia, que están intentando disuadir a Israel de nuevas escaladas en la región. Mirando de nuevo a Irán, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica han incautado por orden judicial un petrolero en el norte del Golfo Pérsico mientras cargaba crudo de contrabando. Es lo que informa este lunes la agencia Tasnim. Según las estimaciones iniciales, utilizando esta embarcación se ha contrabandeado al menos 700.000 litros del crudo, es lo que señala el medio iraní. Además, se detalla que la incautación fue efectuada el pasado viernes. El petrolero en cuestión, que viajaba con bandera de Togo, se llama Pel G y es propiedad privada de un iraquí residente en Dubái. Actualmente, tanto el buque como sus 9 tripulantes de nacionalidad india se encuentran bajo vigilancia en un fondadero iraní. También hablamos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ha anunciado este lunes su plan para reformar la Corte Suprema después de que esta última emitiera recientemente varios fallos controvertidos, entre ellos otorgar a los presidentes de Estados Unidos una amplia inmunidad frente a la responsabilidad penal y reducir el papel de las agencias federales en la interpretación de las leyes. En su plan, Biden abogó por una nueva enmienda constitucional que declare que la Constitución no confiere ninguna inmunidad frente a acusación, juicio, condena o sentencia penal federal en virtud de haber servido previamente como presidente. Biden pidió que se impusieran límites a los mandatos
nombramientos de los jueces de la Corte Suprema, señalando que Estados Unidos es la única democracia constitucional importante que otorga puestos vitalicios a los jueces de sus tribunales más importantes. También dijo que el Congreso debería aprobar reglas de conducta y ética vinculantes y ejecutables que obligarían a los jueces a revelar regalos, abstenerse de actividades políticas públicas y recusarse de los casos en los que ellos o sus cónyuges tengan conflictos de intereses financieros o de otro tipo. Pendientes de Estados Unidos, nuevas declaraciones por parte de Donald Trump. La deuda de Estados Unidos alcanza los 35 billones. Hacemos nada, una pausa, 2 minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. En Arkia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad internacional, geopolítica, también de la actualidad nacional. Ponemos el foco en una de las empresas más importantes. Miramos a ACS y es que Turner ha reconocido como un gran lugar para trabajar, ha sido reconocido como un gran lugar para trabajar por Forbes y por Universum. Nos cuenta los detalles nuestra compañera Marta Vilar. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Pues Sergio, muy buenas. Efectivamente, Turner, compañía del grupo ACS, ha sido reconocida por crear el ambiente adecuado para la inclusión y para el crecimiento profesional. Turner Construction Company se ha clasificado constantemente como un excelente lugar para trabajar y ha aumentado también sus honores al ser nombrada ahora mejor empleador para mujeres y gran empleador para recién graduados por la revista Forbes, así como uno de los empleadores más atractivos para estudiantes de ingeniería por Universum. Estos honores llegan poco después de que Turner firmara el compromiso de 1 millón de mujeres en la construcción del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y reflejan los esfuerzos de Turner por brindar el entorno adecuado para sus empleados. Turner ha sido durante mucho tiempo creativa e intencional al acercarse también a todas las personas que históricamente han estado infrarrepresentadas en la industria. De hecho, Turner también ha sido nombrado uno de los mejores grandes empleadores de Estados Unidos por Forbes a principios de este año.
Desde ACS, de estos nuevos honores, muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Nosotros miramos precisamente a Estados Unidos, seguimos hablando de la economía. Les contamos que la deuda del gobierno estadounidense ha alcanzado hoy un nuevo hito, un nuevo nivel, en este caso no muy positivo. Ha superado la marca de los 35 billones de dólares. Los pagos de intereses de la deuda ahora superan el gasto de defensa nacional. Los economistas están divididos sobre si esta deuda representa una amenaza grave a la estabilidad económica o sigue siendo manejable con crecimiento económico. Los debates políticos se centran en si se debe recortar el gasto o aumentar los impuestos para abordar la creciente deuda. Se trata de una enorme carga de deuda cuyo servicio supone ya más del 15% de todos los gastos presupuestarios. En general, más del 76% de los impuestos recaudados de las personas físicas se están destinando en estos momentos al pago de obligaciones de deuda en Estados Unidos. Vale la pena señalar que muy probablemente el antirregistro mencionado anteriormente no sea el límite. El caso es que hasta enero de 2025 la deuda nacional de Estados Unidos no tiene techo. Esto está consagrado en la ley. En consecuencia, el nuevo presidente de Estados Unidos, que será elegido el próximo mes de noviembre, inmediatamente después de su investidura en enero de 2025, puede tener un país cuya economía trabaje en gran medida para pagar las deudas existentes. También hablamos de Kamala Harris, que ha recaudado 200 millones de dólares en la primera semana de campaña presidencial. La vicepresidenta busca compensar la desaceleración de la recaudación de fondos de Biden mientras se enfrenta a Donald Trump. La aspirante demócrata, a espera de su nominación oficial, arrancaba la campaña el domingo de la semana pasada, cuando Biden daba un paso a un lado y ahora confía en que el aumento de la financiación aumente sus opciones contra Trump. El anuncio se produjo mientras se intensificaba el duelo entre Harris y Trump en la campaña electoral. En solo una semana, Harris ha unido al Partido Demócrata y ha ganado algo de terreno frente a Trump en algunas encuestas de opinión, al menos en comparación con el desempeño de Joe Biden. Está evaluando a los candidatos a vicepresidente y se espera que anuncie su elección en las próximas 2 semanas. Precisamente miramos al propio Donald Trump, y es que el expresidente de Estados Unidos ha aceptado brindar una entrevista de víctima con la Oficina Federal de Investigaciones, con el FBI, para discutir el intento de asesinato en su contra en el mitin de Pensilvania el pasado 13 de julio. Decían los siguientes: nos hemos puesto en contacto con el expresidente Trump y él ha aceptado participar en una entrevista como víctima. Es lo que apunta el agente especial a cargo del FBI, Kevin Rojek, a los periodistas este lunes, después de que el propio FBI lanzara dudas sobre si realmente había sido impactado o no con una bala. El presidente de Estados Unidos acepta una entrevista después también de cargar contra el director del FBI. Precisamente mirando a Donald Trump, varias figuras republicanas han señalado que la búsqueda de Google no muestra resultados sobre el intento de asesinato en su función de autocompletar, y Google está diciendo que están trabajando en algunas mejoras. Los usuarios del popular motor de búsqueda no ven el reciente tiroteo contra el expresidente en Pensilvania como una opción desplegable cuando escriben en la barra de búsqueda de Google. Están confirmando que las menciones al tiroteo del 13 de julio no aparecen en Google, ni siquiera cuando se escribe intento de asesinato de TR, prácticamente como si pusieras Donald Trump. En cambio, el primer resultado de la función de autocompletar es el intento de asesinato del presidente Harry S. Truman en 1950. Un portavoz de Google niega que se haya tomado acción manual alguna sobre las predicciones de autocompletar relacionadas con el intento de asesinato de Donald Trump. También miramos a China. Habla de declaraciones conjuntas entre Estados Unidos y Japón que acusan falsamente precisamente al país asiático sobre cuestiones marítimas y señalan su normal desarrollo militar y política de defensa. Es lo que manifiesta este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. El comentario del ministerio siguió a las críticas de Estados Unidos y de Japón a lo que llamaron el comportamiento provocador de Beijing en los mares de China Meridional y Oriental, los ejercicios militares conjuntos con Rusia y la rápida expansión de su arsenal de armas nucleares. También hablamos de Polonia. El viceministro de Asuntos Exteriores polaco ha cuestionado por qué Hungría necesita ser miembro de la Unión Europea y la OTAN tras las recientes críticas a Polonia por parte del primer ministro húngaro Viktor Orbán. En concreto, destacaba que a diferencia de Orbán, Polonia no ha hecho negocios con Rusia desde que comenzó el conflicto en Ucrania. Dice que fue un ataque a Polonia, a Estados Unidos, a la Unión Europea y a la OTAN. Además, apuntaba que el discurso de Orbán había provocado comentarios muy negativos de la Embajada de Estados Unidos en Budapest. Decía literalmente: no entiendo realmente por qué Hungría quiere seguir siendo miembro de organizaciones que no le gustan tanto y que supuestamente le tratan tan mal. Decía que por qué no crea una alianza con Putin y otros estados autoritarios similares.
Precisamente hablamos de Alemania, después del posible despliegue de misiles de Estados Unidos en su territorio, de la advertencia por parte de Vladimir Putin. Alemania se la pasa, ha prometido que no se va a dejar intimidar por las amenazas de Putin de colocar misiles de largo alcance a una distancia de ataque de Occidente. Putin dijo este mismo domingo que si Washington desplegaba misiles de largo alcance en Alemania, haría lo mismo, en una amenaza que recuerda a la crisis de los misiles cubanos de 1962, cuando armas nucleares rusas apuntaron a Estados Unidos desde Cuba. Decía Alemania: no nos dejaremos intimidar por tales amenazas, es lo que afirmaba el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. En ese sentido se refirió al hecho de que Rusia ha cambiado el equilibrio estratégico en Europa y que amenaza a Europa y Alemania con misiles de crucero. Dice que tienen que establecer esta disuasión y que por eso se tomó la decisión, y en este caso se trata únicamente de disuasión, es lo que informa la agencia EFE. También miramos a Austria. Dice que sería un error quemar todos los puentes con Rusia, ya que es necesario mantener algún tipo de diálogo, es lo que afirma el ministro de Asuntos Exteriores de Austria. En concreto, dice que no se pueden quemar todos los puentes, que no es realista, sino que es una quimera y que en política exterior no se puede ignorar ni bloquear. Añade que es realista y que debe aceptar la realidad tal y como es y que Rusia forma parte de ella. Según sus palabras, existen canales para las negociaciones con Rusia y en este sentido la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa pueden desempeñar un papel importante. En Reino Unido, los servicios de inteligencia han aseverado este lunes que Rusia destina en torno al 30% de su presupuesto a financiar la guerra en Ucrania, especialmente con los beneficios obtenidos de los ingresos por el petróleo y el gas. Dicen en este informe que Rusia afirma que el aumento de los ingresos del petróleo y el gas se destinan a ayudar al pueblo ruso, pero que la realidad es que se destinan a una guerra costosa, es lo que señala la inteligencia británica en su habitual informe sobre la guerra en Ucrania. Así las cosas, desde Londres han incidido en que aunque los ingresos rusos en este ámbito han aumentado en un 50% en el último año, estos beneficios se gastan en drones y trincheras en lugar de sanidad y carreteras. Miramos ahora al presidente ruso Vladimir Putin. Advertía este domingo que Estados Unidos, en el caso de que despliegue misiles de largo alcance en Alemania, va a tener una respuesta, que Rusia va a colocar misiles similares a distancia de ataque de Occidente. El jefe del Kremlin ha respondido así al anuncio de Estados Unidos del pasado 10 de julio, en el que avisaba que comenzaría a desplegar misiles de largo alcance en Alemania, en preparación para un despliegue a más largo plazo, que incluirá SM-6, misiles de crucero Tomahawk y armas hipersónicas en desarrollo. En un discurso ante marineros de Rusia, China, Argelia e India para conmemorar el Día de la Armada Rusa, Putin advertía a Estados Unidos que con esa medida corría el peligro de desencadenar una crisis de misiles al estilo de la Guerra Fría. Заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексах высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. При этом ранее в ходе учения США уже отработали переброску ракетных комплексов Dark Typhoon со своей территории в Данию и на Филиппины. Такая ситуация напоминает события времен Холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов, ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободным. Precisamente el presidente ruso ha firmado un decreto que respalda el acuerdo sobre la formación del mercado energético común del Estado común de Rusia y Bielorrusia. El documento que solicita la firma del acuerdo al más alto nivel se ha publicado en el portal de información jurídica. Decía literalmente que aceptar la propuesta del gobierno de la Federación de Rusia sobre la firma del acuerdo y considerar razonable la firma del acuerdo previsto en el presente decreto al más alto nivel es una opción que baraja el propio Putin. El Ministerio de Energía de Rusia ha sido el encargado de llevar a cabo las negociaciones. El Ministerio también ha sido autorizado a realizar modificaciones no esenciales aprobadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Precisamente mirando a Rusia, les contamos que al menos 140 personas han resultado heridas este lunes en el sur de Rusia, cuando un tren que transportaba 800 pasajeros se estrelló contra un camión en un paso a nivel, provocando el descarrilamiento de 8 vagones, es lo que apunta Ferrocarriles Rusos. El conductor del tren, que viajaba de Kazán en Tartaristán a Adler, en el Mar Negro, frenó de golpe cuando vio el camión Kamaz, cuyo conductor había infringido las normas de tráfico y entró en el cruce a pesar
De las alarmas, la agencia de noticias Interfax informó que 8 vagones de tren han descarrilado. Añadía que los paramédicos estaban en el lugar, según el Ministerio de Emergencias, añadiendo que 324 trabajadores de emergencia estaban involucrados. Cerca de la estación de Kotelnikovo se desplazaron helicópteros de emergencia al lugar del accidente. El tren, como les contábamos, viajaba de Kazán a Adler, en el Mar Negro. Pendientes precisamente de Rusia después de los ataques en la red ferroviaria, también en la fibra óptica. Muchos acusaban a Rusia. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos. Enseguida les contamos su respuesta. 2 minutos, enseguida de vuelta con la información en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la última hora de la respuesta de Rusia a las acusaciones de sabotajes en Francia. Dice Dmitry Peskov que los medios occidentales no dudan en culpar indiscriminadamente a Rusia de todo y que esto mismo está ocurriendo con las afirmaciones sin fundamento, dicen, sobre la participación de Moscú en los ataques a la infraestructura francesa durante los Juegos Olímpicos de París. Es lo que comentaba en una sesión informativa el secretario de prensa presidencial ruso Dmitry Peskov sobre las publicaciones pertinentes. Según Peskov, el Kremlin percibe los materiales de los medios occidentales como simplemente otro engaño, otra acusación sin fundamento. Dice que en la prensa occidental no desdeñan nada para culpar literalmente a Rusia de todo lo que sucede. Añade que esto no contribuye a la imagen de fuentes de información fiables para estos medios.
También miramos a Ucrania. Un ataque informático de la inteligencia militar ucraniana ha dejado este lunes sin servicio a la web del Banco Central de Rusia. Es lo que han declarado fuentes de esta estructura de espionaje de Kiev a medios ucranianos y ha podido constatar la agencia EFE. También habla sobre este hecho Investing en los últimos minutos. El ataque forma parte de una campaña de acciones cibernéticas hostiles por parte de Ucrania que comenzó el pasado 23 de julio y ha afectado a varios grandes bancos rusos o que operan en Rusia como Gazprom, VTB, Raiffeisenbank o Alfa Bank. Los clientes de algunos de estos bancos siguen sin tener acceso a todos los servicios de sus entidades. Ucrania tumba la página web del Banco Central de Rusia después de un hackeo. Precisamente hablamos de más ataques de Ucrania. Un dron de ataque ucraniano dañó anoche una planta eléctrica local en la región de Oriol. Es lo que informa este lunes el gobernador de esa entidad federada de Rusia, Andrei Kirskov. Decía literalmente: amigos, anoche 2 vehículos aéreos no tripulados enemigos fueron derribados en el distrito de Glazunovsky. No hubo heridos, pero sí daños en la central eléctrica local. Es lo que escribía Kirskov en su canal de Telegram. El gobernador no precisó la magnitud de los daños causados a la planta, que se encuentra a unos 150 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana. El Ministerio de Defensa de Rusia informó a su vez de que durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea derribaron un total de 39 drones ucranianos sobre otras 5 regiones del país. Hablamos también de Moldavia, y es que Transnistria no ha cambiado de opinión y no tiene intención de integrarse en la Unión Europea junto con Moldavia. Es lo que declara en una entrevista el presidente de la República no reconocida al comentar el referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea que se va a celebrar el 20 de octubre junto con las elecciones presidenciales por propuesta de la presidenta moldava Maia Sandu. Decía literalmente: personalmente respeto sinceramente las decisiones de los demás si deciden integrarse en la Unión Europea. Si los ciudadanos moldavos manifiestan esta intención, que Dios les bendiga, si todo sale bien y les beneficia a ellos y a su país. Sin embargo, Transnistria no ha cambiado sus puntos de referencia, sus planes y sus valores y avanza en la dirección elegida. Añade que esta es precisamente la democracia por la que Europa ha estado luchando. Es lo que afirma el líder de Transnistria. Añade que cualquier persona en su sano juicio sabe perfectamente que 3 décadas y media de separación no son una pelea familiar y que son 2 vidas vividas por separado. Añade que han crecido generaciones de representantes del pueblo multiétnico de Transnistria y de la población que vive en Moldavia. También miramos a El Salvador. Les contamos que El Salvador y Rusia sostienen conversaciones con la idea de establecer acuerdos que beneficien a ambas naciones, y de lograrlo Bitcoin va a desempeñar un papel determinante. Esto debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos que provocaron la suspensión inmediata de las operaciones en dólares y euros en el principal mercado financiero ruso, en la bolsa de Moscú. Así que con la búsqueda de lazos comerciales y económicos más estrechos entre El Salvador y la Federación Rusa, el gobierno de Nayib Bukele ha propuesto utilizar Bitcoin y otras criptomonedas para establecer la liquidación de transacciones comerciales con empresas de la nación gobernada por Vladimir Putin. El primer secretario de la Embajada de Rusia en Nicaragua y jefe de la sucursal de la Embajada en El Salvador ha revelado en una entrevista reciente que los activos digitales como Bitcoin están en el centro de las conversaciones en procura de alcanzar acuerdos. Añade que hay muchos empresarios de El Salvador que están interesados en hacer negocios con Rusia. Es lo que apuntaba después de añadir que El Salvador propone utilizar Bitcoin en operaciones comerciales a Vladimir Putin, al país ruso. Que los BRICS representan el 35% del PIB mundial, mientras que los estados del G7 representan el 30%. Es lo que afirma el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Pankin. Dice que pocas personas promueven esas cifras, aunque tratamos de anunciarlas, pero en realidad los países BRICS representan el 35% del PIB mundial ahora, mientras que los estados del G7 representan el 30%. Agregaba que ya se ha alcanzado una proporción superior a la vista en 30 o 40 años. El comercio entre los países del sur es mayor que entre los países del norte y del sur, lo que contradice la idea habitual de que los principales socios comerciales son los países en desarrollo y los agentes occidentales. Es lo que apuntaba el diplomático. Añade que por eso han establecido un rumbo hacia la diversificación global de la cooperación internacional con todas las regiones del sur, con Asia, con África y con América Latina. Pendientes de más noticias, más actualidad, el mejor análisis. Hablábamos precisamente de Bitcoin. Nayib Bukele propone negocios con Bitcoin a Vladimir Putin. Vamos a mirar también a Donald Trump, a la conferencia de Nashville de este fin de semana. Hacemos una pausa y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.